Hora de la siesta, no olvides dar like y suscribirte. Empezamos. Susurros bajo la Gran Pirámide. En la noche más fría del invierno, cuando el viento del desierto parecía murmurar nombres olvidados, 4 investigadores descendieron al corazón de la Gran Pirámide de Giza. No eran saqueadores ni aventureros, buscaban algo más intangible, una frecuencia. Desde hace semanas, sensores colocados en los pasillos internos registraban vibraciones que no correspondían a movimiento humano ni a fallas estructurales. Daniel, el ingeniero, sostenía que eran simples cambios térmicos. Salma, arqueóloga, no estaba tan segura. Afirmaba que las vibraciones seguían un patrón, como si alguien o algo intentara responder a un llamado. Esa noche, decidieron emitir un pulso sonoro dentro de la cámara subterránea, un sonido grave, casi inaudible. Cuando el eco regresó, no fue eco. Fue una variación, un pulso doble. Daniel insistió en que era interferencia, pero el patrón se repitió, 2 pulsos por cada uno emitido, como si la piedra respirara. Mientras avanzaban por el pasillo descendente, la linterna de Salma iluminó un relieve apenas visible, erosionado por milenios. No figuraba en ningún plano. Era un símbolo circular, con líneas que convergían hacia el centro, como un ojo cerrado. Al tocarlo, el suelo vibró con un murmullo apenas perceptible. No hubo derrumbes ni trampas, solo un silencio más profundo que antes. Al salir al exterior, las estrellas parecían alineadas con la cúspide de la pirámide de una forma que ninguno recordaba haber visto. Daniel revisó los registros. Los sensores seguían marcando el mismo patrón, incluso cuando el equipo ya estaba lejos. A la mañana siguiente, el símbolo ya no estaba. Las fotografías mostraban únicamente piedra lisa. Y sin embargo, esa noche, desde el campamento, todos escucharon el doble pulso en sus dispositivos apagados. No olvides dejar tu like. La sombra que no sigue al sol. En el extremo del altiplano se alza la pirámide de Kefren, con su remanente de revestimiento brillando al atardecer. Fue allí donde la fotógrafa Lina capturó algo que no pudo explicar. Una sombra que se proyectaba en dirección contraria al sol. Pensó que era un defecto del lente, pero al revisar las imágenes, la sombra persistía en cada cuadro, siempre desplazándose unos segundos antes que el movimiento real del sol, como si anticipara la luz. Publicó las fotos en un foro especializado. Algunos hablaron de ilusión óptica, otros de manipulación digital. Un astrónomo aficionado señaló que esa semana ciertos cuerpos celestes formaban una alineación poco común sobre Giza. Lina regresó con un equipo más sofisticado: cámaras térmicas, drones, sensores de luz. A las 18:43, la sombra apareció de nuevo, extendiéndose hacia el este cuando el sol aún estaba alto en el oeste. El dron captó un leve descenso de temperatura en el área proyectada. Uno de los asistentes, Karim, notó algo más. Dentro de la sombra, el sonido parecía amortiguarse, como si el aire se volviera más denso. Intentaron trazar el contorno. Cada vez que marcaban el perímetro en la arena, el límite se desplazaba unos centímetros más allá. Nunca coincidía. Al caer la noche, la sombra desapareció. Pero al revisar el metraje, encontraron un fotograma imposible. La sombra permanecía visible bajo la luna, aunque no había luz que la justificara. El fenómeno no volvió a repetirse en los días siguientes. Sin embargo, semanas después, Lina recibió un sobre sin remitente. Dentro, una fotografía antigua, en sepia, tomada décadas atrás. En ella, la misma sombra. Y en el reverso, una nota escrita a mano. No sigue al sol, sigue otra cosa. El latido de la cámara del rey. En el corazón de la Gran Pirámide de Giza, la cámara del rey permanece en silencio desde hace milenios. Sin embargo, un equipo de físicos acústicos detectó algo inusual. Una resonancia periódica que no coincidía con el viento ni con vibraciones externas. El fenómeno aparecía cada 27 minutos. Un pulso grave, apenas audible, como un latido contenido en piedra. Claudia, especialista en ondas sísmicas, afirmó que la frecuencia era demasiado regular para ser natural. Decidieron instalar sensores dentro del sarcófago vacío de granito. Durante la madrugada, los registros mostraron una amplificación repentina de la señal. Cuando reprodujeron la frecuencia en sentido inverso, el pulso se desdobló en 2. Uno de los asistentes juró haber sentido que el suelo vibraba bajo sus pies, como si la estructura respondiera al sonido.
La teoría oficial habló de microfracturas internas y expansión térmica, pero los sensores continuaron registrando el latido, incluso cuando el equipo se retiró y el acceso fue cerrado al público. Semanas después, un guardia nocturno reportó haber escuchado un golpe sordo proveniente del interior, pese a que nadie tenía autorización para entrar. Al revisar los datos históricos, descubrieron que registros similares habían sido anotados en diarios de exploradores del siglo XIX, aunque nunca publicados. El latido continúa, no siempre a la misma hora, pero siempre dentro de la pirámide. 7. La escalera que no lleva a ninguna parte. 4. Bajo la arena de Saqqara, cerca de la pirámide de Djoser, un grupo de arqueólogos encontró un acceso sellado que no figuraba en planos antiguos. Tras retirar cuidadosamente los bloques, apareció una escalera tallada en piedra caliza. Descendía en espiral. No había jeroglíficos ni decoraciones, solo peldaños perfectamente simétricos. Después de 20 metros, la escalera terminaba abruptamente en una pared lisa, sin cámara, sin pasaje lateral. Sin embargo, al medir la profundidad desde el exterior, el cálculo indicaba que aún quedaban varios metros hasta el nivel del suelo. La pared final emitía una leve diferencia térmica respecto al resto de la estructura. Intentaron perforarla. Las herramientas vibraban, pero no avanzaban. Esa noche, uno de los trabajadores aseguró haber escuchado pasos ascendiendo desde abajo, aunque la escalera estaba completamente vacía. Al día siguiente, encontraron arena acumulada en los primeros peldaños, como si algo hubiese subido desde un nivel inferior. Sellaron el acceso por seguridad. Meses después, nuevas imágenes satelitales mostraron una anomalía bajo la zona. La escalera ya no aparecía en los escaneos, como si nunca hubiera existido. El reflejo en la arena. Cerca de la pirámide de Miserino, un guía turístico comenzó a notar algo extraño al atardecer. Cuando el calor del día aún ondulaba sobre la arena, parecía formarse un reflejo invertido de la pirámide, como si existiera otra estructura bajo la superficie. Al principio lo atribuyó a un espejismo, pero el reflejo no coincidía exactamente con la pirámide real. Su ángulo era ligeramente distinto, su cima más aguda. Un grupo de geólogos decidió estudiar el fenómeno. Colocaron cámaras a ras del suelo y captaron la imagen durante varios días consecutivos. El reflejo aparecía incluso cuando la temperatura no justificaba distorsión óptica. En una de las grabaciones, durante apenas un segundo, la pirámide reflejada mostró una abertura en uno de sus lados. La pirámide real no tenía tal abertura. Excavaron en el punto exacto donde el reflejo sugería la entrada. Solo encontraron roca sólida. Sin embargo, los sensores sísmicos registraron una cavidad profunda bajo la zona. Cuando intentaron mapearla, la señal desapareció. El reflejo continúa apareciendo cada cierto tiempo, siempre con pequeñas diferencias, como si la estructura bajo la arena cambiara lentamente de forma. El nombre que no debe pronunciarse. En uno de los pasillos superiores de la Gran Pirámide de Giza, un estudiante de egiptología encontró una inscripción casi borrada, oculta tras una grieta en la piedra. No era el cartucho habitual de Keops, era un nombre distinto, o eso parecía. El estudiante lo fotografió y comenzó a transcribirlo. Sin embargo, cada vez que intentaba reproducir los símbolos en papel, cometía un error involuntario. Las líneas no coincidían. Mostró la imagen a su profesor, quien aseguró no ver nada fuera de lo común. Al ampliar la fotografía digitalmente, los símbolos parecían reorganizarse, como si cambiaran de posición entre un fotograma y otro. El estudiante decidió pronunciar el nombre reconstruido en voz alta dentro del pasillo. El aire se volvió denso. Las linternas parpadearon. No ocurrió nada más. Pero al revisar las imágenes más tarde, descubrió que el espacio donde estaba la inscripción aparecía ahora completamente liso, sin rastro de marcas. El archivo original también había cambiado. La grieta sigue allí, y nadie más ha vuelto a mencionar aquel nombre. No olvides suscribirte. El mensaje en la cámara sellada. En Saqqara, la pirámide de Djoser ha sido estudiada durante siglos. Sin embargo, un escaneo reciente reveló una cavidad detrás de un muro que nadie había documentado. El equipo decidió perforar con extremo cuidado. La cámara no contenía tesoros ni sarcófagos.
solo paredes lisas y una pequeña losa central. Sobre ella, un conjunto de marcas no jeroglíficas, sino líneas geométricas repetidas. El lingüista Omar afirmó que no era escritura, era secuencia, una serie de intervalos, como un código binario primitivo. Propuso traducirlo como si fuera ritmo, largo corto, corto largo. Al reproducir la secuencia con un altavoz dentro de la cámara, ocurrió algo inesperado. Las paredes vibraron levemente y la temperatura descendió varios grados. El equipo decidió sellar nuevamente el acceso hasta comprender mejor el hallazgo. Pero esa noche, todos recibieron un mismo archivo anónimo en sus correos, un audio con la secuencia invertida. Ninguno había compartido los datos. Al reproducir el audio invertido en la cámara, el eco tardó más en regresar, como si la sala se hubiese ampliado. Cuando regresaron al día siguiente, el muro perforado estaba intacto, sin rastro de intervención. Los registros de radar mostraban la cavidad, pero ahora en otra ubicación, como si la cámara se hubiese desplazado dentro de la estructura. El guardián sin rostro. La gran esfinge de Giza ha perdido su nariz, pero no su mirada. O eso decía Yusef, vigilante nocturno del complejo arqueológico. Durante meses, reportó la misma anomalía. Cada madrugada, a las 3:17, la sombra de la esfinge parecía girar levemente, aunque la luna permaneciera fija. Las cámaras de seguridad no registraban movimiento alguno, solo un cambio casi imperceptible en el ángulo de la sombra. Una noche, Yusef decidió permanecer frente a la estatua durante la hora señalada. Sintió una presión en el aire, como antes de una tormenta. La arena se remolinó a sus pies, pero el cielo estaba despejado. La sombra se desplazó, no mucho, apenas unos grados, pero lo suficiente para apuntar hacia la Gran Pirámide. Al día siguiente, los ingenieros revisaron los equipos, sin fallas, sin alteraciones. Esa noche, Yusef no regresó a su puesto. Solo encontraron su linterna, encendida, apuntando hacia la base de la esfinge. En el suelo, una huella que no correspondía a calzado humano. Y la sombra, inmóvil, como si nunca se hubiese movido. Las estrellas que cambian de lugar. Un grupo de astrónomos afirmó que la disposición de las pirámides reflejaba el cinturón de Orión. La teoría no era nueva, pero una observación reciente reveló algo inquietante. La alineación parecía ajustarse con una precisión imposible, como si las estructuras se hubiesen movido fracciones de milímetro. Instalaron marcadores láser entre la Gran Pirámide de Giza, la Pirámide de Kefren y la de Micerino. Durante semanas no hubo cambios, hasta que, en una noche sin luna, los sensores detectaron una variación mínima en la distancia entre dos puntos. La piedra no se desplaza, o eso creían. Al revisar el cielo, notaron que las estrellas parecían ligeramente desfasadas respecto a las cartas astronómicas. No era la Tierra la que giraba fuera de lo previsto, era la referencia la que parecía haber cambiado. Uno de los científicos sugirió una falla en el software, otro habló de refracción atmosférica. Pero al amanecer, las distancias volvieron a la normalidad. Solo que las fotografías nocturnas mostraban algo distinto. Durante esos minutos de variación, una cuarta sombra se proyectaba en el suelo del desierto, donde no había pirámide alguna. No volvieron a detectarla, aunque cada vez que comparaban los mapas estelares, tenían la sensación de que algo no coincidía del todo.